Buenas noches, José Adolfo. Buenas noches, Liz. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Robert. Buenas noches, Sonia. Buenas noches, Luis, perdón, Shirley, María Cristina, Jessica, Silvia, Corina, buenas noches, Sandra, Patricia, Brenda, Luis, Catherine, Ángela, Sofía Mendoza, César Estuardo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Sandy. Buenas noches, Nelson, Augusto, Catherine, Saray. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, Liz. Buenas noches, Wendy. Buenas noches, Vanessa Suseli. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Jamie. Buenas noches, Andrés. Creo que sí, tiene que ver. Buenas noches, Selva Marilis. Cristina, buenas noches. Bueno, jóvenes, vamos a... Buenas noches, Adela Ramos Urbina, Nancy Esther, Andrés Alejandro. En Semana Santa, no me como, ya quieres que hagan clases en Semana Santa, no seas así, hombre. Bueno, nos quedamos entonces, veníamos hablando de los sujetos, veníamos hablando de los contratos de contrato individual de trabajo, y hoy pues nos quedó el tema número 7, que es capacidad para contratar. Artículo 31, Código de Trabajo, capacidad para contratar. Tienen capacidad para contratar su trabajo, para percibir y disponer de su retribución convenida, su salario, y en general para ejercer los derechos y acciones que se deriven del presente código, de sus reglamentos y de las leyes de previsión social, los menores de edad de uno u otro sexo que tengan 15 años o más y los insolventes y fallidos. Las capacidades específicas a que alude el párrafo anterior lo son solo para efectos del trabajo y en consecuencia no afectan en lo demás el estado de minoridad o en su caso el de incapacidad por insolvencia o quiebra. La interdicción judicial declarada del patrono no invalida los actos o contratos que hayan celebrado el ejecutado con sus trabajadores anteriormente a dicha declaratoria. ¿Qué es lo interesante acá? Que estamos claros 1, 2 y 3 veces que un menor de 15 años puede firmar su contrato de trabajo y puede recibir su salario. Puede pertenecer a un sindicato,
La limitación que tiene es que no puede ser parte del comité ejecutivo ni del consejo consultivo. Problema serio que cuando no nos enteramos de esta normativa es precisamente que podemos cometer el delito contenido en el artículo 156 bis del Código Penal. ¿Cómo vamos nosotros a estar seguros? Bueno, el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, que es el convenio sobre la edad mínima, ratificado por Guatemala, en su numeral 2, numeral 3, indica la edad mínima fijada para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, el párrafo 1 del presente artículo, no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en todo caso, a 15 años. El artículo 4 del inciso A del Acuerdo Ministerial 260-2019 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social establece el procedimiento para la efectiva aplicación del convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, que es el convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo. Establece procedimiento para la aplicación del convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la edad de admisión al empleo. Se establece el siguiente procedimiento. Para los menores de 18 años y mayores de 15 años, la Inspección General de Trabajo, a través de la delegación departamental, registrará los datos del solicitante. Que conste que esto no es una autorización, es un registro que va a llevar la Inspección General de Trabajo. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que, de conformidad con la ley, en todos los procesos, en todos los conflictos individuales o colectivos donde existan intereses de menores, es obligado que los tribunales de trabajo y previsión social o de cualquier otra índole deben tener como parte a la Inspección General de Trabajo, pero no para lo que lo represente, sino como un tercero, porque el menor va representado por su propio abogado o bien un dirigente sindical si está sindicalizado. Para eso entonces el registro es únicamente, ¿y para qué va a servir el registro? Porque le va a extender una constancia firmada y sellada en la que le hará del conocimiento de las peores formas del trabajo infantil y el tipo de actividades al que le es prohibido prestar sus servicios. ¿Se dan cuenta? No hay ninguna autorización. Lo van a registrar porque le van a extender una constancia donde le van a decir, señor trabajador de 15 años, usted no puede, le voy a primero indicar que es un delito. Y aquí le vamos a hacer el conocimiento de las peores formas de trabajo infantil. Y 2, le vamos a ver en qué actividades usted no puede trabajar. No es ningún tipo de permiso, es una información que le van a dar. Es más, el siguiente párrafo dice que lo deben de acompañar para que acuda a la unidad de protección de la adolescencia trabajadora. La unidad de protección a la adolescencia trabajadora para que le oriente en sus derechos y sus obligaciones laborales. Bueno, pero para que tengamos una base legal, artículo 259 del Código Civil, el derecho común, capacidad relativa a menores. Los mayores de 15 años tienen capacidad para contratar su trabajo y percibir la retribución convenida, con la que ayudarán a los padres para su propio sostenimiento. El artículo 280, que la Inspección General de Trabajo debe ser tenida como parte en todo conflicto individual o colectivo de carácter jurídico en que figuren trabajadores menores de edad o trabajadores cuya relación de trabajo haya terminado sin pago precedente, indemnización, prestaciones y salarios caídos. Bueno, ya con eso terminamos lo de los menores. Ahora hay una reforma, la reforma del artículo 34 del Código de Trabajo, pero aprovecharon precisamente las autoridades laborales y por supuesto el Congreso de la República
aprovecharon y una vez dijeron, es necesario que legislemos sobre el marino mercante guatemalteco. No solo vamos a reformar el artículo 34, sino regulemos el trabajo del marino mercante. Y para eso, efectivamente, está el decreto 10/2022 del Congreso de la República, que se refiere a la ley para el fomento del trabajo marino mercante guatemalteco en el extranjero. Para eso se tiene esta ley. Entonces dice, ámbito y objeto de aplicación. Esta ley se aplicará en todos aquellos casos en que una persona guatemalteca desee prestar sus servicios personales fuera del territorio nacional, contratados en el país en buques de propiedad pública o privada que se dediquen habitualmente a actividades comerciales, que sea de propiedad o administrado por una persona individual o jurídica extranjera, y tiene por objeto garantizar el cumplimiento de la legislación laboral guatemalteca aplicable en convenios internacionales ratificados por Guatemala. Para los efectos de la presente ley, se entenderá y le comienza a dar una definición de lo que es una agencia de contratación y colocación, que por cierto, este es un régimen especial. Por eso dice toda persona, empresa, institución, agencia o entidad pública o privada cuya actividad consiste en contratar gente de mar, o sea, trabajadores por cuenta de armadores o en colocarla al servicio de los armadores. Vean, es el único caso excepcional que se permite, porque por disposición de la ley guatemalteca y convenios y tratados internacionales, la misma Organización Internacional del Trabajo tiene totalmente anuladas este tipo de empresas. Les tiene prohibición, porque este es el único caso especial por el sistema que utilizan a nivel mundial. Por eso es esta definición de agencia de contratación o colocación. Pero como regla general, en el derecho laboral general, no le es aplicable ningún tipo de agencias que sirvan de intermediarias para contratar. No se trata que el día de mañana Wendy López vaya a una empresa y le consigan trabajo y por eso él ya tenga que pagar, ya sea en forma mensual o un solo pago. Eso está totalmente prohibido. Las únicas agencias de contratación y colocación es en el trabajo marino mercante. Es lo único que la ley permite. Empleador. Ahí está una definición de lo que es un empleador. Pero miren el inciso C, gente de mar. Vean cómo le denomina esta ley de marino mercante a los trabajadores, gente de mar. Es toda persona que está empleada o contratada o que trabaje en cualquier puesto a bordo de un buque de propiedad pública o privada que se dedique principalmente a actividades comerciales. ¿Quiénes son las autoridades competentes? Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Ministerio de la Defensa Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es una ley específica, es un régimen especial. Aquí esta ley nos vino a ampliar a nosotros, no solo a modificar el artículo 34, sino que nos vino también a ampliar todo relativo al trabajo del mar y las vías navegables que está dentro de los regímenes especiales en nuestro Código de Trabajo. Exclusiones a quienes no se les va a considerar marino mercante o gente de mar. A los trabajadores de pesca artesanal o familiar, a ellos no se les considera marinos mercantes. Las personas que laboren en buques, barcos, lanchas rápidas de uso militar o naval de guerra y unidades navales auxiliares, tampoco se les va a llamar gente de mar ni está incluidos en esta ley. Las personas que laboren en lanchas, buques, barcos deportivos o recreativos, tampoco se les va a denominar gente de mar ni están afectos a este
Decreto 10/2022. ¿Qué obligaciones, aparte de todas las que tiene el Ministerio de Trabajo, también aplican estas disposiciones? ¿Sí? Por ejemplo, establecer comunicación constante entre el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores, a efecto de implementar efectivamente planes para proteger los derechos de los trabajadores guatemaltecos cuando sea necesario o requerido. Inscribir a las agencias de contratación o colocación significa que va a tener que llevar un registro. Crear registro digital detallado de la siguiente información: contratos de trabajo autorizados en este régimen laboral, sede de la persona que ejerce en Guatemala la representación del empleador, cantidad de trabajadores guatemaltecos que tiene cada empleador, visitar la sede de la persona que ejerza la representación del empleador y de los intermediarios que estén registrados, por lo menos, por lo menos hay que visitarlos una vez al año, y otras que sean necesarias para cumplir con funciones que la ley del órgano ejecutivo le imponga. Obligaciones del trabajador, aparte de todas las que señala el Código de Trabajo y las demás disposiciones legales, los propios contratos de trabajo. Por eso dice, además de las establecidas en el Código de Trabajo, las siguientes: acatar las instrucciones del capitán del buque o barco, reconociéndole como la autoridad máxima del mismo, así como de los representantes del patrón. Someterse a exámenes físicos que sean requeridos y que tengan que ver con la prestación del servicio contratado. Participar activamente en las capacitaciones que establezcan para todos los trabajadores. Dar aviso a cualquier funcionario o empleado público cuando sea objeto de vejámenes, discriminación o violación de sus condiciones laborales contractuales o bien de sus derechos laborales que le asisten. Obligaciones del empleador, además las que establece el Código de Trabajo y cualquier otra disposición legal, aquí están: cubrir gastos directos, dice que tiene la obligación de velar, de proporcionarle al trabajador un lugar que sea seguro y en condiciones sanitarias adecuadas, que cumplan las normas de seguridad, un trabajo decente, o sea, todo lo de salud preventiva, todo lo relativo debe precisamente de tener esa obligación. Salud preventiva, emergente y ambulatorio. B. Cubrir todos los gastos directos relacionados con la contratación laboral de una persona de nacionalidad guatemalteca, incluyendo alimentación, hospedaje o vivienda, costos administrativos de obtención de licencias o autorizaciones administrativas, uso de servicios de traductores y servicios legales. Establecer en el contrato de condiciones claras de trabajo para las cuales se está contratando y dar la oportunidad al trabajador contratado de leer e interpretar adecuadamente el contenido del mismo. Si hubiere que contratar los servicios de un traductor, será a costa del empleador. Luego tenemos el inciso D. Cuando corresponda o solicitud del trabajador al empleador, velar por la efectiva transferencia de parte de los ingresos del trabajador a la persona que éste haya establecido en el contrato. Llevar un registro de los pagos o constancias efectuados a la gente del mar, o sea, a los trabajadores, en la forma acordada con ellos en el contrato de trabajo y en cumplimiento de la legislación aplicable. F.
Respetar los horarios contemplados para alimentación y descanso, evitando la realización de ejercicios o prácticas de reparación en periodos de descanso o licencia de los trabajadores. G. Otorgar al trabajador un día de ida y otorgar al trabajador un traslado de ida y vuelta al lugar donde el trabajador haya especificado en el contrato de trabajo, soportando los costos de este traslado. Estamos hablando de las responsabilidades que asume el patrono en este tipo de contratos. Garantizar a sus trabajadores una indemnización de desempleo mediante la cual pagar un salario establecido con un mínimo de 2 meses, después de que el buque, barco o nave haya dejado de operar. Luego habla de los insumos objetivos y de los subjetivos. Hacer efectiva. Vean, tal vez en el segundo me detendría yo. Dice, garantizar el abastecimiento habitacional, así como de los materiales e insumos de habitación, alimentación e hidratación, servicio médico, espacio de almacenamiento de propiedad privada, lavandería, área de descanso, área de servicios médicos y de primeros auxilios, también el servicio de comunicación. Hacer efectivo en forma personal o garantizar por medio de una entidad aseguradora el pago de las sumas de indemnización, pensiones o beneficios, conforme a las disposiciones que se desarrollen para el efecto, en los casos en que el marinero sufra una enfermedad o lesión relacionada con el trabajo durante el periodo que dure el contrato. Y también respetar la libertad de culto o religión. La tutela administrativa, a cargo de quien va a estar, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Claro, va a tener ese enlace exactamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el de la Defensa. También, sí, también. Resulta que incumplió la empresa. Entonces, el Estado de Guatemala se obliga al retorno del trabajador. Pero dice que todos esos gastos que ocasione puede repetir, puede demandar a la entidad que contrató al trabajador y el Estado requiere que le pague lo que gastó para retornar al trabajador y una multa equivalente al 100% de lo que pagó por ese trabajador. Los ministerios de Estado indicados llevarán información estadística que permita establecer la cantidad de trabajadores contratados en este sistema. Contenido del contrato, aparte de todo lo que establece el Código de Trabajo, este contrato de trabajo también debe contener. Primero, deberá ser siempre por escrito. Aquí no se permite el contrato individual, el contrato verbal, únicamente por escrito. Se hará siempre en idioma español. El capitán del barco, la persona que éste designe, conservará una copia física o digital a efecto de dar los detalles de la relación laboral a las autoridades. Además de los requerimientos de todo contrato de trabajo, el contrato de este tipo debe incluir el detalle sobre los costos y procedimientos de repatriación del trabajador, indicación de las personas a contactar en caso de emergencia. Si lo solicita el trabajador, indicación de la persona que podrá recibir el porcentaje de ingresos mensuales del trabajador, así como los datos que se requieren para la transferencia monetaria y la relación existente. Certificado de conformidad laboral. Alguien que me lo pueda leer, por favor, para que no solo estemos hablando su servidor. 9, que está en pantalla. Artículo 9. Certificado de conformidad laboral. Para que se autorice por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social los contratos de trabajo de guatemaltecos en este régimen laboral, la persona que fungirá como responsable o empleador deberá cumplir con lo siguiente. A. Con la legislación guatemalteca. Cumplir con la legislación guatemalteca. B.
contratar y mantener un seguro que permita el retorno de cada trabajador guatemalteco contratado, así como el pago de las indemnizaciones que correspondan. C. Establecer y mantener en Guatemala un representante con plenas facultades para responder citaciones, emplazamientos y requerimientos. Este representante será el único responsable de atender todo requerimiento administrativo y judicial. Este certificado se otorgará con una vigencia de 5 años renovables y para evitar 90 días antes del vencimiento podrá el interesado presentar ante la autoridad administrativa la documentación correspondiente. Una vez concedido, el trámite administrativo de la renovación no deberá durar más de un mes desde la fecha de su recepción. De ninguna manera se podrá afectar la libre circulación de buques y naves. Bueno, en el número 10 dice conflictos. Por supuesto, para todo conflicto relacionado con los derechos de los trabajadores guatemaltecos, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y los juzgados de trabajo y previsión social, las autoridades encargadas y competentes, deben velar por el respeto de los derechos que otorga esta ley. Durante el ejercicio de dicha tutela tendrán siempre en consideración lo siguiente: resolución alterna de conflictos. Velarán por el respeto de los derechos que esta ley establece. Para ello, las partes deberán agotar la vía judicial los mecanismos de solución alterna en conflictos tales como la conciliación y la mediación ante la Inspección General de Trabajo o ante la jurisdicción privativa, o sea, ante juzgados de trabajo y previsión social. No afectarán las operaciones, por supuesto, de los buques. Derecho de los trabajadores. ¿A qué tienen derecho los trabajadores? Por favor, Pamela, número 11. Artículo 11. Derecho de los trabajadores. Todos los trabajadores a quienes les sea aplicable esta ley, además de los derechos contemplados en el Código de Trabajo y demás normativa laboral guatemalteca, gozarán de los siguientes derechos. A. A un lugar de trabajo seguro y protegido en el que se cumplan las normas de seguridad. B. A condiciones decentes y dignas de trabajo y de vida a bordo. C. A la protección de la salud, a la atención médica, a medidas de bienestar y otras formas de protección social, privada o pública. Bueno, miremos ahora el número 11, la seguridad social. Por favor. Artículo 12. Seguridad social fuera del país. Para garantizar el cumplimiento de los derechos en materia de salud y previsión social, el empleador deberá velar por la gente de mar, porque la gente pública o privada a nivel internacional. En caso de que la seguridad social pública no tenga plena cobertura a nivel internacional, el empleador deberá contratar un seguro en el ámbito privado que garantice la protección de estos derechos. Bueno, en el número 13 es la capacitación técnica. Por supuesto, estará a cargo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El artículo que fue reformado, por lo que inicialmente de origen este decreto del 10/2022, fue exactamente por el artículo 34 del Código de Trabajo. Este fue una reforma y está contenido en el artículo 14 de este decreto, el 10/2022. Quedando el artículo 34, quiero que me den la lectura con su código, porque posiblemente su código no tenga esta reforma. Esta reforma fue el año pasado. Por eso el artículo 34 queda de la siguiente manera. Para la celebración de contratos con trabajadores guatemaltecos para la prestación de servicios o ejecución de obra fuera del territorio de la República, que se realicen por medio de reclutadores, agencias de reclutamiento, agencias de embarque o cualquier persona jurídica individual que realice la intermediación laboral, deberá de solicitar permiso previo al Ministerio de Trabajo y Previsión Social para la salida de guatemalteco al exterior. Viene su primer cambio que tiene. Las personas individuales o jurídicas que realicen la actividad de interacción deberán cumplir con los siguientes requisitos.
Como les digo, es algo excepcional que permite la ley. A. La persona para cuya cuenta proceda debe tener un domicilio permanente en la República de Guatemala y por el tiempo que esté vigente él o los contratos. Un mandatario con representación, con facultades suficientes para resolver cualquier asunto de índole legal que se presente. Vean los requisitos que deben cumplir estas empresas. B. La persona para cuya cuenta proceda o el empleador deberá pagar los gastos de transporte al exterior, incluso los que se originen por el paso de las fronteras y aquellos que correspondan en cumplimiento de las disposiciones sobre migración o cualquier otro concepto semejante. C. Toda la persona para cuya cuenta proceda o el empleador deberá pagar la repatriación correspondiente. Esta procede a la terminación de los respectivos contratos por cualquier causa que ocurra. El agente reclutador o la empresa para cuya cuenta proceda debe celebrar por escrito los contratos con los trabajadores, del cual se remitirá una copia revisada al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con lo menos con 5 días de anticipación al embarque o salida de la República de los Trabajadores Guatemaltecos. Vean, este C es una de las, bueno, todo es modificado, pero este C es importante porque la regla general establece que cuando un patrón y un trabajador celebran un contrato de trabajo, el patrono tiene 15 días para enviar esa copia a la Dirección General de Trabajo. Ese es un caso excepcional, porque dice que se tiene que enviar por lo menos con 5 días de anticipación al embarque o la salida de la República de los Trabajadores Guatemaltecos. Esa es una excepción a la regla general. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social deberá dar aviso al Ministerio de Relaciones Exteriores del trabajador guatemalteco para que éste avise al consulado o sede diplomática que corresponda para su conocimiento. Y F. El contrato respectivo deberá manifestar la obligación de la persona por cuya cuenta proceda o el empleador relacionado en el literal B del presente artículo. Asimismo, se deberá especificar la forma de alojamiento, forma y condiciones de reprotección del trabajador. Y luego el 15 y el transitorio el 16. Por favor, entre en el examen, quiero que lo lea detenidamente porque definitivamente lo vamos a evaluar. Ahora sí vamos a ver, ya entramos al siguiente punto, que son los derechos y obligaciones que serían del contrato de trabajo. Vamos a ver realmente las obligaciones y las prohibiciones. Derechos, ¿por qué? Porque cuando se constituyen en obligaciones para el patrono, obligaciones y prohibiciones son derechos del trabajador, y si no a la inversa, se constituyen en derechos. Entonces, primero, vean, el primer artículo que vamos a analizar, hay una dificultad muy seria, malinterpretada por algunos abogados que defienden al patrono, exactamente en este párrafo. El artículo 20, pues ya le hemos dado lectura anteriormente, y dice: el contrato individual de trabajo obliga no solo a que establece en él, sino a la observancia de las obligaciones y derechos de este código o los convenios internacionales ratificados por Guatemala, que determinen las partes de la relación laboral, siempre respecto a estos últimos cuando consignen beneficios superiores para los trabajadores que este código les otorga o crea. Pero miren el B. A las consecuencias, o sea, este contrato, aparte de todas las obligaciones, a las consecuencias del propio contrato, que tiene que hacerse de buena fe, de acuerdo a la equidad, al uso y costumbres legales, también de la ley. Pero quiero que Pamela me le hace este párrafo, un párrafo que a veces los patronos lo interpretan para disminuirle el salario a un trabajador, lo cual es incorrecto, porque la verdadera interpretación,
el verdadero análisis que esto se hace es que es para mejorar al trabajador, porque no se pueden disminuir las garantías mínimas que las leyes otorgan al trabajador. ¿Te lo lees despacio, por favor, Pamela? Claro, licenciado. Las condiciones de trabajo que rijan un contrato o relación laboral no pueden alterarse fundamental o permanentemente. Espérate, Pamela. Esa es una regla general. Ningún contrato, las condiciones que tiene un contrato de trabajo o una relación laboral no se pueden alterar ni fundamental ni permanentemente. Esa es la regla general. Viene la excepción. Salvo que haya acuerdo expreso entre las partes o que cuando lo que plenamente la situación económica de la empresa. Dicha prohibición debe entenderse únicamente en cuanto a las relaciones de trabajo que, en todo o en parte, tengan condiciones superiores al mínimo de protección que este código otorga a los trabajadores. Hasta ahí. Vean lo que dice, pues. La regla general es que no se puede alterar, pero hay una excepción, salvo acuerdo expreso, o sea, por escrito, entre patrón y trabajador, o bien que lo autorice entre el trabajador. Pero ¿cuándo qué? Cuando lo justifique plenamente la situación económica de la empresa. Ahí es donde se basan para decir, bueno, podemos bajar los salarios. No, señor, porque el siguiente párrafo, ¿qué es lo que dice? ¿Sí? Dicha prohibición debe entenderse únicamente en cuanto a las relaciones de trabajo que en todo o en parte tengan condiciones superiores al mínimo de protección de este código que este código otorga a los trabajadores. Si se dan cuenta, esta situación económica no está hablando de reducir el salario, se está hablando de mejorar el salario, no de perjudicar al trabajador con reducción del salario. ¿Querías decir algo, José? Gracias, licenciado. Sí, tengo una consulta. Si una empresa califica para el 2989, el reglamento el decreto de maquilas, y ese tiene un salario más bajo que el regular de una empresa. Entonces, no se puede pasar a los operarios a un salario más bajo, o sí No es se puede. No se puede, oíme, pues. Exactamente, fíjate que es que este artículo, el 20, este párrafo que leímos, fíjate que muchas veces yo he visto unos dictámenes donde dice le vamos a tener una disminución de su salario en base precisamente a este artículo. Y ahí lo que está diciendo es otra cosa. Lo que está diciendo es, primero, tiene que haber un consentimiento expreso del trabajador, pero dice la ley que es para mejorar, o sea, la situación económica de la empresa debe estar bien como para mejorar las condiciones del trabajador, no al revés. Solo quiero terminar con esto, Fred. Son condiciones o elementos de la prestación del servicio, la materia de objeto, la forma o modo de su desempeño, el tiempo de su realización, el lugar de ejecución y la retribución. Artículo 1. Determinación de un contrato de trabajo, individual de trabajo. Si en el contrato individual de trabajo no se determina expresamente el servicio que debe prestarse, el trabajador queda obligado solamente a desempeñar el compatible de acuerdo a sus fuerzas, actitudes, condición física y que sea del mismo género, o sea, la misma naturaleza de la empresa. Esto realmente es otro problema que se da hoy. Porque, bueno, primero quiero decirles que yo no creo que ahorita con que usted tiene la obligación de enviar el contrato de trabajo a la Dirección General de Trabajo, porque si como patrón no lo hace, está incurriendo en una multa a las contenidas en el artículo 272. ¿Por qué? Porque es una falta de trabajo y previsión social.
Entonces sí tiene que enviarla. Pero supóngase que no se dé, que Jamie fue contratada, pero no se especificó en su trabajo. Entonces Jamie está obligada, de acuerdo a sus fuerzas, a sus aptitudes, condición física, y que sea la naturaleza de la empresa. ¿Qué problemas encontramos? Que muchas veces Jamie es contratada, por ejemplo, para que trabaje como procuradora en el departamento jurídico. Pero resulta que tuvo algún tipo de inconvenientes, pues te vamos a trasladar de recepcionista, por favor. Ya le están alterando, modificando sus condiciones. En todo caso, si no especificó, será Jamie de acuerdo a sus fuerzas, actitud y condición física. Ahí es donde va a desempeñar su trabajo. El artículo 22. En todo contrato individual de trabajo deben de entenderse incluido por lo menos las garantías y derechos que otorguen a los trabajadores la Constitución, el presente código, su reglamento y demás leyes de trabajo y previsión social. Hoy sí, Efraín, ¿quería decirnos algo? Sí, buenas noches, licenciado. Es que yo quería preguntarle, primero si puede regresar un poquito en el documentito ese que tiene. Sí. Si puede regresar un poquito, es que al 20 creo que era, ¿verdad? Donde se estaba hablando. Ahí. Ok, según lo que entendí, usted nos decía que eso es para mejorar, o sea, el acuerdo se tendría que firmar entre las dos partes, trabajador y patrono, indicando que se va a mejorar las condiciones en las que estaba anteriormente. Pero también, según entiendo, también se pueden disminuir, por ejemplo, no siempre respetando las garantías mínimas, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, hay muchas empresas que tienen bonos por productividad y esto y lo otro. Entonces, en ese sentido, no sé si estoy interpretándolo bien. Estas empresas, dependiendo de las condiciones de la empresa, pueden decir, pueden firmar el acuerdo con el empleado diciendo que por tantos meses no se les va a dar tal bono por productividad, aunque sí lleguen a la meta, por la situación de la empresa. Pero siempre conservando el bono mínimo, ¿verdad? Que serían los 250. ¿Sabes qué es lo que pasa, Efraín? Y claro, la interpretación que vos haces, final es lo que yo le he visto en dictámenes. Pero no, yo te puedo decir son derechos adquiridos. O sea, Efraín, no te pueden quitar un bono de productividad. Lo que sí pueden hacer es lo siguiente, Efraín, que yo te puedo decir que yo conozco una institución que se hace. Por ejemplo, ellos tienen un bono, creo que se llama de productividad o de eficiencia, creo que sea. Mire, Efraín, lo que pasa es que, Corina, el bono de productividad está en la ley. O sea, ese sí no se puede quitar, ese está en la ley. No, Efraín, lo que sí se puede es, por ejemplo, fíjate que una empresa que yo conozco, por ejemplo, califican al trabajador, ¿sí? Si llega a 95 puntos, tiene derecho a un bono, no sé cómo le llaman al bono, pero está en el pacto colectivo. Entonces dice, tiene derecho a un bono como por eficiencia y tiene derecho, por ejemplo, a 1.500 quetzales. Pero si no llegas a esa parte de efectividad que te la califican de acuerdo a un procedimiento que ellos establecen, no tenés derecho a ese bono. O sea, yo te digo, ese es diferente. No, aquí el problema, Efraín, que estás hablando es que ya son derechos adquiridos. No te los pueden disminuir. Oíme, Efraín, cuando miremos el otro semestre, el derecho colectivo, cuando vamos a huelga, cuando es declarada justo una huelga, fíjate que para el incremento salarial, ahí sí, dice que se requiere del dictamen técnico económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social para ver si las posibilidades que la empresa tiene para poder garantizar. Lo que yo sí te puedo decir es de que si yo gano 10,000 y el salario mínimo dice que son 3,000 y centavos, a mí no me pueden decir el día de mañana, mire cómo está ganando arriba del mínimo, vamos a pactar pues y lo voy a bajar a 6,000. No, eso son derechos adquiridos míos, no lo puedes quitar. Pero es que mira, hay derechos que son adquiridos.
El problema, yo te digo, es que en materia laboral, imagínate, pero Efraín, vos no puedes permitir que te bajen tu salario, pues que te quiten un bono, porque te pueden decir, mire, pero la empresa está en quiebra. No, señor, si yo les he hecho a ustedes. Sí, oíme, Elena, oíme, yo les he dicho a ustedes que, mira, el patrono realmente, si hay crisis en la empresa, ¿es culpa tuya, Efraín, como trabajador? No, tú tenés ausencia de riesgos. O sea, bueno, perdona, la mala administración la tiene el patrono, si es su empresa. Entonces yo te digo, las proyecciones de la empresa son bárbaras, hombre, de veras, yo te digo, el asunto es de que, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando una empresa tiene problemas económicos en Guatemala? Al primero que despiden es al trabajador. Y fíjate que antes despedían al último que había ingresado a la empresa. Ahora es a la inversa. Despiden al más antiguo porque es el que gana más. Entonces, ha habido un abuso en ese sentido. No, yo aquí te hablo claro. Y lo que hemos dicho nosotros hasta el día de hoy, el indubio pro operario. Efraín, no te pueden quitar derechos adquiridos. Si a vos te estás dando un bono por productividad, te lo tienen que seguir dando. Lo que sí te puedo decir yo es de que, bueno, para que Efraín tenga derecho a ese bono, tiene que llegar a determinado porcentaje de productividad. Esa es otra historia, porque tu eficiencia te lo hace ganar. Por ejemplo, yo te digo, donde trabaja mi esposa, fíjate que tienen una, y te lo digo porque ella planifica. Y fíjate, ven que si vos no llegas, por ejemplo, a un promedio de 95 en eficiencia, si llegas a ese promedio, te dan un bono. Y si no llegas, pues hasta ahí se queda. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando una empresa quiere perjudicarte? No hay política laboral, Efraín. No hay una política laboral. Entonces, al no haber política laboral, entonces se dan estos abusos. Pero nosotros no tenemos por qué, de veras, jóvenes, nosotros no tenemos por qué pagar problemas económicos de una empresa. ¿Acaso que vos te hacen partícipe de las ganancias del patrón? No, no te hacen. Entonces yo te digo, yo lo he visto, yo me he opuesto rotundamente a esta parte del artículo 20. Pero vamos a seguir, que si no, no me van a dejar avanzar. Pero otra intervención nada más, y después seguimos con este otro tema. Porque lo tenemos que terminar, ¿eh? O vamos a seguir y después, si quieren, entramos a las preguntas. Bueno, entonces, el tema que entramos ahora a conocer, bueno, ya estamos hablando de derechos y obligaciones. Pero en el artículo 61 encontramos exactamente las obligaciones, perdón, vamos con los trabajadores. Vamos a ver, ahorita vamos a ver eso, vamos a ver ahorita. Es interesante, digo, no crean, y se los quiero hablar así concretamente. Lo que ustedes nos opinen, lo que ustedes nos digan aquí, para mí es valedero porque fíjate que aquí están hablando de experiencias. Mira lo que dice. Vamos a ver. El bono debe ir dentro del contrato y se paga al llenar la meta, pero también descuentan un porcentaje si no se llega a la meta. No. Eso en un contrato no se puede permitir, no se puede permitir. Por eso te digo, la mala aplicación del derecho laboral, ¿va? O sea, el bono de productividad, yo te digo, donde mi esposa trabaja lo tienen en porcentajes. Si no llegas a ese porcentaje, sencillamente no te lo dan. No es que te lo descuenten el otro mes, no. Si no llegas a porcentaje, lo que pasa es que falta una política laboral, falta una política de salarios, falta una buena planificación de parte de recursos humanos para que nos haga precisamente en materia laboral. Imagínate, nos dan derechos y después nos los quieren quitar porque la empresa no está ganando lo que gana. Es que, mira, al final, ¿cuál es el problema? Yo siempre les he dicho a ustedes, el patrono, fíjate pues, Avidán Ortiz trabajador, vamos a poner, allí mi patrono. En tiempo de pandemia, ¿qué perdió Jamie como patrono? Dejó de percibir ganancia. ¿Qué perdió Avidán Ortiz? Mi salario, carácter alimenticio. Si con eso sostengo a mi familia, los dicen los principios ideológicos, los dice todos los principios que encontrás en materia laboral.
Mi salario es para mantener a mi familia, para llevar el sustento a mi familia. Ya dejo de ganar plata. Yo sí me había afectado, porque se trata del alimento, del sustento de mi familia. Por eso te digo, derechos adquiridos hay que pelearlos hasta con los dientes. Pero déjame ver, vamos a ver antes de pasar, porque me interesa el otro tema. Yo trabajé para la acción con el plan fin de semana. Imagínate vos que de al pelo va a hablar de descuento salarial generalizado. Es que yo te digo, cuando no hay planificación para salvar la institución, ¿por qué no planifican? Claro, la pandemia fue un momento histórico bien difícil, pero ¿no crees, Augusto, que también el Fondo para la Protección al Empleo, cuántos trabajadores perdimos o perdieron ese derecho porque el bendito patrono no estaba al día en las cuotas del Seguro Social? ¿Cómo es posible que nos condicionaron nosotros a los trabajadores de decir, bueno, si Adrián Ortiz quiere ese bono, tiene que pedirlo el patrono de él? Yo no lo requito, es que si mi patrono estuviera al día en el Seguro Social, y si no estaba en el día, con gusto por la planilla, perdí mi derecho. No, es que ahí es donde yo quiero que ustedes nos apoyemos. Hay derechos adquiridos que no podemos perder. Hay derechos adquiridos que no podemos perder. Fíjate, pues, lo que vos decís, la justificación, salvemos la institución. Entonces todo el mundo se bajó el salario. Después, con el tiempo, solo se lo subió el gerente o el encargado. Pero nosotros teníamos que quedar con ese salario. No, con la pandemia fueron muchos abusos, pero la pandemia ya pasó. Ya pasó. Donde yo hice mis prácticas, los bonos de productividad le daban, pagándole un porcentaje con el pago de la universidad, o cursos al mejor para elegir como idioma. No, esa no es un bono de productividad. El bono de productividad, Ingrid, es de que tú te esforzaste y te van a pagar. Lo que yo te digo, si imagínate que estés en ventas, entonces te dicen, va a tener su salario mínimo, más vas a tener. Si llegas a la meta que tenés que vender 10,000 quetzales al mes, vas a tener un bono de productividad de tanto. Pero si no lo vendiste, no lo vas a tener, Ingrid. Lo que pasa es que la política la hacen diferente. No, el pago de la universidad, el pago del curso, eso vamos a hablar cuando hablemos del salario, a ver si no constituyen ventajas económicas o cualquier otro tipo que le puedes poner cualquier tipo de nombre, pero no podés hablar que sea productividad. Pero vamos a ver. Sí, fíjate que eso sí está malo, no te pueden cambiar. Tu jornada de trabajo es de 8 horas, dependiendo de tu jornada de trabajo, puede ser de 8, 6 y 2. No, 8, 6 y 7. Si vos te pasas de ese tiempo, es tiempo extraordinario. No tiene nada que ver, nada, absolutamente nada, con bono de productividad. No, imagínate, hasta el nombre lo dice, bono de productividad. Las horas extras son horas extras. Fíjate, pues el rey no se puede, o sea, ¿cómo te van a pedir y te van a robar? Pero ¿qué es lo valioso en este? Usted aprendió. ¿Qué 3 cosas tiene que probar según la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad? ¿Qué tiene que probar Efraín? Efraín tiene que probar que hubo relación laboral, no que cuando comenzaste, que hubo relación laboral. 2, Efraín, tenés que probar el tiempo extraordinario. Entonces miremos de qué manera firmamos tarjeta o miramos qué hacemos para probar que tenemos horas extras, ¿sí? Y vamos a ver cuando hablemos de la prescripción hasta qué tiempo tenés para poderla reclamar. Y la otra que se debe probar, las ventajas económicas. Esas 3 cosas te obliga la Corte Constitucional a probar. Pero el tiempo extraordinario, por favor, nos obligan a probarlo. Yo le digo a Efraín, a William y a todos acá que por favor mantengamos un control o mantengamos nosotros cualquier tipo de información para tenerla, para poderla reclamar posteriormente.
Bueno, voy a regresar un poquito a esto que para poder terminar, ¿eh? Entonces, estamos en el artículo 63. Sí, pero ese es un abuso, imagínate. Bueno, vamos a ver, estamos... ¿Qué obligaciones tenemos nosotros en la empresa? Desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del... Vean lo que dice, desempeñar el servicio contratado. Por eso, si usted lo contrataron como procurador jurídico, no tienen por qué trasladar a otro lugar. Usted debe desempeñar con eficiencia lo de procurador jurídico. Y para eso el patrón tiene 2 meses para ver si usted tiene o no tiene la capacidad. Y si no, la ley lo faculta para que nos pueda despedir. Ese se llama el deber de obediencia. B, ejecutar el trabajo con eficiencia, cuidado y esmero apropiado. Bueno, sí nos obliga el deber de diligencia. Nuestro trabajo lo tenemos que hacer nosotros con eficiencia, con cuidado, con esmero, en forma, tiempo y lugar convenidos. ¿Qué dice el C? Restituir al patrono los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles que le faciliten para el trabajo. Tampoco se trata que nosotros provoquemos que se arruinen los equipos que nos sirven para trabajar. Tampoco se significa de llevarnos lo que no es de nosotros, porque los materiales no usados se los tenemos que devolver al patrón. Le pertenecen a él, por supuesto. Observar las buenas costumbres durante el trabajo. Solo mientras yo sigo, ¿qué es una buena costumbre para usted en un trabajo? Me la contestan ahí por escrito y la miramos ahorita. E, prestar los primeros auxilios en caso de siniestro o riesgo eminente, en que las personas o intereses del patrono, vean, intereses del patrono o de algún compañero de trabajo estén en peligro, sin derecho a remuneración. Este tiempo trabajamos tiempo extraordinario para prestar primeros auxilios, pero, sin derecho a reclamar tiempo extraordinario. Someterse, por ejemplo, no, estamos hablando la forma de vestir, la higiene, buena educación, la puntualidad, la honorabilidad, pero una costumbre, veamos una costumbre. Inciso F, hoy. Someterse a reconocimiento médico es una obligación nuestra hoy. Si el patrón no lo requiere, debemos de someternos al reconocimiento médico, pero con el único requisito para comprobar que no se padece alguna enfermedad o incapacidad permanente o alguna enfermedad profesional contagiosa o incurable, ya sea a petición del patrono o bien del Seguro Social, ya sea al ingresar en la empresa o bien durante el tiempo que estamos hablando de la empresa. Guardar los secretos técnicos y comerciales o de fabricación de los productos cuya elaboración concurran directa o indirectamente. Es nuestra obligación guardar esos secretos técnicos, comerciales o de fabricación. Ese es el deber de fidelidad. Observar rigurosamente las medidas preventivas. Por supuesto, si trabajamos en la construcción y nos usan casco, botas, todo lo que tenemos que usar, es nuestra obligación hacerlo, no es opcional, es nuestra obligación hacerlo. Desocupar dentro del término, esa se la va a preguntar en el examen, Un pastel, fíjate, Mayra, eso puede hacer, Mayra. Me parece, fíjate, Mayra, que sea una costumbre. Bueno, pero nosotros vamos a respetar esas costumbres, ¿no? Alguien que me lea el inciso I para que nos quede grabado, porque eso se lo voy a preguntar en el examen. ¿Por qué? Bueno, se lo voy a definir. No, léanlo porque nos quede grabado. Inciso I. Lea, compañera, no tenga pena. No tenga pena, papela. Y desocupar dentro de un término de 30 días, contados desde la fecha en que se termine el contrato de trabajo, la vivienda que les hayan facilitado los patronos sin necesidad de los trámites del juicio de desahucio,
Pasado dicho término, el juez, a requerimiento de estos últimos, ordenará el lanzamiento, debiéndose tramitar el asunto en forma de incidente. Sin embargo, si el trabajador consigue nuevo trabajo antes del vencimiento del plazo estipulado en este inciso, el juez de trabajo, en la forma indicada, ordenará el lanzamiento. Bueno, lo interesante aquí es que está hablando, este tipo de juicios lo van a ver ustedes en materia civil, pero también sea en laboral. Lo interesante es de que es a través de un incidente, lo del lanzamiento, lo del desahucio, voluntariamente tenemos 30 días para retirarnos, pero lo más valioso es que todo esto lo lleva un juez de trabajo, no un juez civil, no un juez del derecho común. Ahora, ¿qué provisiones tiene el trabajador? Estas sí son motivo de despido, Artículo 64. Se prohíbe a los trabajadores, si usted estas provisiones no las cumple, es motivo de despido de conformidad con el artículo 77 del Código de Trabajo, sin responsabilidad del patrón. Abandonar el trabajo en horas de labor sin causa justificada o sin licencia del patrón o sus jefes. No podemos abandonar nuestro trabajo, no mandamos nosotros, debemos de cumplir nuestra jornada de trabajo. Hacer propaganda política o contraria a las instituciones democráticas. No vaya a andar usted ahorita que viene el proceso eleccionario, durante su jornada de trabajo con sus compañeros, tiene prohibido hacer propaganda política. Trabajar en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas, estupefacientes o cualquier otra condición anormal análoga. No podemos llegar en estado de embriaguez a trabajar. Es más, nos vamos a dar cuenta de que en conformidad con el artículo 77, inciso H, que ni siquiera nos pueden aplicar los procedimientos de amonestación verbal, escrita, suspensión, no. Aquí ni siquiera procede eso. En el estado de embriaguez es motivo para que nos despidan en forma directa. Usar los útiles. Espero que no haya llegado así, Andrés. Bueno. Usar los útiles o herramientas suministrados por el patrón con objeto distinto a aquel en que esté normalmente destinado. Vean, pues, ya se imagina que usted es piloto del taxi amarillo, ¿no? Usted siempre anda desconectado, que anda paseando con la familia. No puede utilizarlos, Portar armas de cualquier naturaleza en el trabajo o durante la jornada de trabajo. Si usted no es agente de seguridad, por favor, ¿qué anda haciendo con un arma? Usted sabe que el arma es increíble, ustedes. No sé si tenemos aquí gente que trabaja en seguridad, pero es increíble. Cuando usted va al polígono, cuando usted le enseñan Espérate, Rey, vamos a ver eso. Cuando usted le dice, el arma es sumamente... ¿Qué va a hacer uno con un arma en un lugar de trabajo? Bueno, ahí el decálogo del arma es... Si lo tenés, publicarlo. Está prohibido llevar arma. La ejecución de hechos o obligación de normas de trabajo que constituyan actos manifiestos de sabotaje. Y vean, la infracción de estas prohibiciones deben de sancionarse para los efectos del presente código únicamente en la forma prevista en el artículo 77, inciso H, o en los casos del artículo 168, párrafo segundo, y 181, inciso D. En todos los casos se está hablando de embriaguez. Entonces, 168 y 181 le habla de lo mismo. Pero veamos qué dice el 77, inciso H. Por favor. ¿Qué dice? ¿Alguien lo tiene? Ese es interesante. Ese artículo creo que lo tengan en cuenta para la vida. Artículo 61. No, 77, inciso H. 77. Inciso H. 77, inciso A. Cuando el trabajador se manda... Ven la Pamelita. ¿Qué manda? 77, inciso H. Sí, licenciado, inciso A. 77, Nelson, 77. Ajá. Ahí estamos.
el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abiertamente inmoral o acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías Inciso de... H, compañera. Ay, perdón. Cuando infrinja cualquiera de las prohibiciones del artículo 64 o del Reglamento Interior del Trabajo debidamente aprobado, después de que el patrono lo aperciba una vez por escrito, no será necesario el apercibimiento en el caso de embriaguez, cuando como consecuencia de ella se ponga en peligro la vida o la seguridad de las personas o los bienes del patrono. Bueno, vean, en caso de ella ni siquiera tiene por qué hacer ningún tipo de prevención, es directo. Vamos a ver los derechos y obligaciones del patrono. ¿Qué obligaciones tiene el patrono? Artículo 61. Enviar dentro del improrrogable plazo de los 2 primeros meses de cada año a la dependencia administrativa correspondiente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social directamente o por medio de las autoridades de trabajo del lugar que se encuentre la respectiva empresa un informe impreso que por lo menos debe contener los siguientes datos. Miren qué interesante. Usted cuando ya esté ejerciendo, por favor, que no se le olvide. ¿Sabe por qué? Comenzamos con el bendito problema de probar nosotros la relación laboral, como dice la Corte de Constitucionalidad. Si el patrono está cumpliendo con esta obligación del artículo 61, ahí vamos a encontrarlo. Miren lo que tiene que anotar. Egresos totales que haya tenido en concepto de salarios, bonificaciones y cualquier otra prestación económica durante el año anterior, con la debida separación de las salidas por jornadas ordinarias y extraordinarias. Vean qué interesante cuando estamos hablando. Esto lo tiene que enviar. Tiene que buscar uno que a través de acceso a la información o como sea, obtener esta información de la empresa donde usted trabaja. Verifiquemos si está reportando las horas extras. Verifiquemos cuando hablan de los egresos, a veces están aplicando el bono de productividad. Nombres y apellidos de sus trabajadores que con expresión de edad aproximada, nacionalidad, sexo, ocupación, número de días que haya trabajado cada uno y el salario que individualmente les haya correspondido durante el año. Vean, todos esos datos dentro de los 2 primeros meses de cada año tiene la obligación del patrono de enviarlo a una dependencia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Las normas de este inciso, por supuesto, no aplican al servicio doméstico o al trabajo de casa particular. Inciso B. Entre guatemaltecos y extranjeros debe preferir a los guatemaltecos. Entre alguien que requiere por primera vez un trabajo y aquel que ya anteriormente ya lo ha ejecutado en la empresa y lo ha hecho con eficiencia, dice que debe preferir al de antigüedad que lo ha hecho muy bien. C. Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose del maltrato de palabra o de obra. Dar oportunamente a los trabajadores los útiles instrumentos y materiales que sean necesarios para ejecutar el trabajo convenido. Proporcionar local seguro para la guarda de instrumentos y útiles de trabajo. Permitir la inspección y vigilancia de las autoridades de trabajo para que practiquen para que vayan a ejecutar la fiscalización. Debe de atenderlos debidamente, debe hacerse representar él o por medio de su representante, acompañar ahí en lo que sea necesario, colaborar con ocasión de la visita, pronunciarse sobre las cuestiones que sea requerido y facilitar cualquier tipo de información. O sea, debe hacerlo, pagar al trabajador el salario correspondiente al tiempo que usted pierda cuando se haya depositado trabajar por culpa del patrón. Muchas veces no hay materia prima. Entonces, ese trabajo es que no se lo paga a uno. Aquí está su obligación. Debe de pagarnos a nosotros el tiempo que estuvimos ahí sin hacer nada, porque es responsabilidad de él. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares, sin reducción de salario. Le voy a dar permiso para que hagan notar, momento, señor, es su obligación hacerlo.
de conformidad con este del 61, inciso G. Inciso H sería. Y deducir del salario, vean qué interesante, las cuotas ordinarias y extraordinarias que correspondan para pagar al sindicato o bien a una cooperativa. Claro, tiene que dar usted su anuencia y si usted no la da, el sindicato va a decir que Manuel es sindicalizado y que por lo tanto este sindicato le pide al patrono que le haga su descuento de la cuota que le corresponde. Y lo tiene que hacer, es su obligación y él debe trasladar ese monto de todos los que estamos sindicalizados al respectivo sindicato. Claro, dice que los sindicatos para poderlo hacer tienen que usar talonarios autorizados por la Dirección General. No tenía sospechas de que me iba a ir sola hoy. ¿Sabes? Tú estudiando el instituto. Jennifer, ¿tenés encendido tu micrófono? ¿Qué te consta a ti? Jennifer Michelle. Jennifer Michelle. Ya está, muy bien. Bueno. Procurar por todos los medios y su alcance la alfabetización de sus trabajadores. Hemos hablado de que muchas empresas le pagan para que puedan continuar, iniciar su primaria. Y qué bueno, pero no todos, pero la mayoría que lo puede hacer. Por eso dice procurar. Ese es el problema, pero es una obligación, ¿eh? Por lo menos procurar, pero está dentro de sus obligaciones. K. Sí, hay varios, de que yo te digo que lo hacen. Pero aquí en un colegio aquí en el auxiliar del periférico. Ahí miro yo que los fines de semana pues hay mucho estudiante que pertenece a dependencias, una que es de comida rápida, que por supuesto alguien me dijo a mí que ya están cambiando las condiciones, sería triste, porque ha sido de gran bendición para los trabajadores en ese apoyo. Mantener los establecimientos comerciales e industriales durante la naturaleza del trabajo lo permita un número suficiente de sillas destinadas al descanso de los trabajadores. Vean, es su obligación tener sillas o tener sillas para los trabajadores. Proporcionar a los trabajadores campesinos, estamos hablando de trabajo agrícola y ganadero, que tengan su vivienda en la finca donde trabajan, la leña indispensable para su consumo. Claro, cuando ustedes lean el artículo, tienen derecho a otras cosas. Permitir a los trabajadores campesinos que tengan su vivienda en terrenos de la empresa donde trabajan, hasta mantener cerdos amarrados o enchiquerados, aves de corral, dentro del cinto en que esté instalada la vivienda. Permitir a los trabajadores campesinos que aprovechen los frutos y productos de las parcelas de la tierra que le concedan. Veamos hoy el ñ, por favor. Cuando interveniste, Pamela, ¿quién más iba a hablar? ¿Alguien que comience a apoyar ahí? Brenda Judith Hernández quería leer la vez pasada. Léete el ñ, por favor. Perdón, Lick, ¿cuál necesita que le lea? Lo que está en pantalla. Ok. Conceder licencia con goce de sueldo a los trabajadores en los siguientes casos. 1. Cuando ocurriera el fallecimiento del cónyuge o de la persona con la cual estuviera unida de hecho el trabajador o de los padres o hijos. 3 días. 2. Cuando contrajera matrimonio, 5 días. 3. Por nacimiento de hijo, 2 días. 4. Cuando el empleador autorice expresamente otros permisos o licencias y haya indicado que estos serán también retribuidos. ¿Sigo? Sí, por favor. 5. Para responder a citaciones judiciales por el tiempo que tome la comparecencia y siempre que no exceda de mediodía dentro de la jurisdicción y un día fuera del departamento de que se trate. 6. Por desempeño de una función sindical, siempre que ésta se limite a los miembros del comité ejecutivo y no exceda de 6 días en el mismo mes calendario para cada uno de ellos. No obstante lo anterior, el patrono deberá conceder licencia sin goce de salario a los miembros del referido comité ejecutivo que así lo soliciten, por el tiempo necesario para atender las atribuciones de su cargo. 7. En todos los demás casos específicamente previstos en el convenio o pacto colectivo de condiciones de trabajo. Bueno, si se dan cuenta entonces por fallecimiento, ya sabemos cuántos días, y vean quiénes incluyen. La esposa, esposo, la esposo en la unión de hecho,
no en la convivencia. Aquí habla claro que es en unión de hecho. Recuerden que esa tiene que ser declarada. Los padres de un hijo, en ese caso la regla general son 3 días. Cuando va a contraer matrimonio son 5 días y por nacimiento de un hijo son 2 días. Eso lo dice expresamente la ley. Cuando usted tiene que acudir a citaciones judiciales, mediodía, y si es un departamento, un día completo. ¿Sí? Cuando tiene actividades, cuando usted es miembro del comité ejecutivo de un sindicato, tiene derecho a 6 días en un mes para ejercer ese desempeño en la función sindical. Claro, todo esto ha sido superado a través de los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Pero esta es la regla general de aquellos trabajadores donde su empresa no hay sindicato, no hay pactos colectivos, no hay convenios colectivos. Entonces, esta es la regla general que establece nuestra legislación. Veamos hoy las prohibiciones. Estas sí son prohibiciones. Aquí, si el patrón infringe alguna de estas prohibiciones, nos faculta a nosotros a darnos por despedidos. Se prohíbe a los patronos inducir o exigir a sus trabajadores que compren sus artículos de consumo en determinados establecimientos o a personas. Eso está prohibido. Que José, por ejemplo, Germán Morales, sea el patrono nuestro y que nos obligue a consumir en esa barrotería, en esa tienda o que le compremos a determinada persona, esa es una prohibición, ni siquiera es una obligación, es una prohibición, no lo puede hacer José. Exigir o aceptar dinero o compensación de los trabajadores como gratificación que se les admite en el trabajo. Por supuesto, no puede ser el patrón, no va. Le estamos cobrando por admitirnos en el trabajo. C. Obligar o intentar obligar a los trabajadores, cualquiera que sea el medio, que se adopte de retirarse de un sindicato o grupos legales, o que pertenezca, a ingresar a unos o a otros. Ningún patrón no le puede prohibir a usted pertenecer a un sindicato, ni tampoco lo puede obligar a que se retire del sindicato. También hay entidades donde hay asociaciones solidaristas, ni lo pueden obligar a pertenecer ni a retirarse de las mismas. Influir en decisiones políticas o convicciones religiosas. No podemos nosotros presionar que voten por determinado candidato y que se acerquen las alegres elecciones. Y convicciones religiosas. Yo entiendo que muchas veces hay patronos que nos dan muy buenos consejos, pero el consejo está bien, pero no influir para que nosotros tengamos o nos convirtamos en seguidores de determinada iglesia, ya sea católica, de los, no sé, del séptimo día, ¿cuál otra? Hay un montón, hay testigos de Jehová, no hay tantas que hay, pero no podemos influir nosotros en esas convicciones. Retener por solo voluntad herramientas o objetos de trabajo, sea como garantía o a título de indemnización. Imagínate, que aquí solo habla de herramientas, pero por ejemplo, si yo tengo una motocicleta, yo soy trabajador y el patrón no piensa que yo hice mal un trabajo y para cobrárselas, que yo hice mal el trabajo, me va a retener una motocicleta, por ejemplo. Esa es una prohibición que él tiene, no lo puede hacer. Por eso existen otros medios para que él haga valer su derecho, pero no retenerme a mí absolutamente nada en concepto de indemnización. Hacer y autorizar colectas o suscripciones obligatorias. Hay un banco por ahí que nos han contado algunos alumnos que los obligan a comprar, si no venden, a comprar determinados boletos. Dirigir o permitir que se dirijan los trabajos en estado de ebriedad. Ni se permite, tiene prohibido el patrono en que en estado de ebriedad no esté dando órdenes. 2, también es prohibido permitir que un trabajador esté en estado de ebriedad y que pueda poner en peligro a sus demás compañeros o a las personas que actúan en el establecimiento. Eso está prohibido para el patrono, ni puede estar tomado, ni tampoco puede permitir que los trabajadores lo estén. Ejecutar cualquier otro acto que restrinja los derechos de los trabajadores de conformidad con la ley. Hasta ahí lo vamos a dejar, solo vamos a tener unos minutos ahí para preguntas. Hoy sí, decime, Efraín. Gracias, licenciado. Mira, así como ahorita justo en este que acabamos de ver, en el 62, inciso C,
retener por su voluntad las herramientas y todo eso. Eso también podría encuadrar en la figura de retención de bienes que está en el Código Penal. Claro. Podríamos también denunciar a nuestro patrono por eso. Pues sí, se podría hacer. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que él tiene otros métodos, vamos, en materia laboral, la ley le permite a él utilizar otros métodos, pero no retenernos a nosotros nada, pues, o sea, imagínate, él puede estar molesto conmigo, por muchas razones, pero no, ni siquiera puede detenerme absolutamente nada. Porque para mí, claro, ahí habla de herramientas y útiles, pero por ejemplo puede ser en el medio de transporte, a veces es una herramienta para mí. No nos puede retener, es que tiene otros procedimientos. Él abusivamente no nos puede quitar absolutamente nada a nosotros, pues. O sea, no tiene ni siquiera, no tiene ningún tipo de autorización y tampoco un juez se lo va a permitir. Esa es la verdad. ¿Otra pregunta, jóvenes? Yo sí tengo otra, licenciado, perdón. Espérate, vamos a escuchar a José. A ver qué nos dice José. Gracias, licenciado. Una consulta. Si a nivel directivo decidieron despedir a alguien, ¿tienen alguna obligación de avisarle con cierto tiempo antes o es directo? Lo que pasa que, no te olvides, José, que cuando se da el despido, yo creo que es el siguiente tema del día lunes, cuando se da el despido, José, si es realmente interior de trabajo, te lo tienen que aplicar, dependiendo de tu falta, ¿va, José? Si vos tuviste determinada falta, tienen que hacer la amonestación verbal. Luego viene la amonestación por escrito. Luego viene la suspensión por 8 días sin goce de salario. Y por último, la destitución. ¿Sí? Salvo en estado de ebriedad, ¿no? Donde no va a haber ningún tipo de prevención, o sea, no hay ningún tipo de amonestación porque pues eso es grave. La verdad que sí es grave. Pero dime, tienen que llevar los procedimientos que establece la ley. A la chichi esa no se puede ver. Sí. Pero José, claro. Es que es una situación donde al final a la persona consideran que no está cumpliendo con lo que se esperaba. Es a nivel administrativo. No sé cómo funciona eso. Es que sabes que lo que pasa que si hay reglamento interior de trabajo te lo tienen que aplicar. De lo contrario, lo que pasa que la ley en Guatemala, ¿qué es lo que pasa? Te despiden a vos y yo soy tu patrón y te quiero pagar todas tus prestaciones, pues no hay ningún problema, ¿no? Imagínate, tú puedes acudir a la inspección y decir, es que me despidió, y yo voy a la inspección y digo, pues yo quiero pagarle. El problema, José, es de que, mira, el patrono, y cuando ustedes tengan que ser patronos, nunca se te olvide de que hay 2 meses de prueba. Hay 2 meses de prueba. Si en los 2 meses de prueba nosotros no funcionamos, pues él lo puede pedir sin responsabilidad de su parte. Claro, yo te digo, después de eso habría que ver. Yo te digo, habría que analizar el caso concreto para poderte decir yo, procede o no procede. El asunto es de que en Guatemala, como te digo, no hay realmente un principio, está el principio de estabilidad, pero no lo aplican. Sencillamente yo te digo, yo he visto empresas de que, yo te digo, por ejemplo, tuve un amigo ahí que era jefe de una agencia bancaria, 16, 20 años trabajando ahí, y de repente le mandaron una nota que por convenir a los intereses, no, por reorganización, está despedido y que pasara a recibir su totalidad de prestaciones. O sea, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque cuando veamos, José, lo vamos a ver más adelante, ¿en qué casos el Código de Trabajo te establece la reinstalación? ¿Viste? Ese es el tema donde queremos llegar. Ahorita te pueden despedir, pero vamos a ver en qué casos sí procede que te reinstalen. O sea, no que te despidan, te tienen que reinstalar. ¿Sí? Gracias, licenciado. Vamos a ver, vamos a leer algún par ahí antes de que, un par de minutos nada más, jóvenes, por el tiempo. Vamos a ver, disculpe, cuando nos pueden mandar material ahí, Dios. Yo escuché que un güey de Hacienda, no, eso es ilegal, imagínate, ¿cómo van a estar cobrando el uniforme? Mira, los pobres agentes de seguridad privado ni siquiera el mínimo les pagan y están arriesgando su vida, ¿viste? Cuando deberían de pagarles hasta un seguro de vida, el riesgo que ellos tienen.
En el call center es normal que algunos jefes y empleados anden drogados a la RAM o con sus tragos. Sí, es un problema este. Pero el día que se den cuenta también, lastimosamente, pues sabes que es algo que si no se busca ayuda, es muy difícil salir de ahí. A los call centers no les importa nada. Gaby, no estés tan así, tan dolorosa. Tenés que pensar en que, pues, esperamos en Dios de que el día que tú trabajes, te gradúes y trabajes, seas un medio de cambio. Yo te digo, yo las veces que he tenido que asesorar patrono, pues me han despedido, pero pues al real yo le digo, esto lo dice el código, no lo dice Adrián Ortiz, como se lo digo a ustedes. Bueno, en el ministerio hay un gran problema, le faltó respeto al ministro. Sí, ¿sabes qué es lo que pasa, Víctor? De que cualquier persona muchas veces pues es la justificación, ¿va? Pero yo pienso que como trabajadores, por eso, mirá qué bonito que hemos hablado, el deber de obediencia, el deber de fidelidad, eso lo vemos nosotros de respetar. Hoy vimos que nosotros los trabajadores también tenemos, tenemos obligaciones y tenemos prohibiciones. El asunto es que muchas veces queremos solo tener derechos, pero no, imagínate llegar tomado al trabajo, es motivo para que no te despidan. No, es que sí, miren, todo lo demás de eso de los cobros, eso no se puede permitir. Lo que pasa es que ahí estamos. Sí, fíjense que con la asistencia sí yo le pedí favor a Pamela que 5 o 10 minutos antes de terminar pasáramos eso. Y tampoco a los que no están en clase no se les puede pasar. O sea, muchos quieren que se los pasemos al grupo que tenemos, pero no se los podemos estar pasando, si ellos no están en clase. Y aquí se es asistencia, pero que usted asistió. Imagínense, aquí me aparecen 134 conectados. Y Pamela a veces me dice, mire, me dijeron que lo pasara en el grupo, entonces cuando lo pasé el grupo, ya me aparecen 200. No, en este caso hay 133 conectados y son ellos los que deben precisamente en la asistencia. Ustedes sí nos interesan, pero que nunca estaban en clase. Licenciado, disculpe, pero todavía estamos en clase y ya no nos permite llenar la asistencia. Pamela, tal vez lo volvés a pasar, porfa. Licenciado, no deja. No, A mí sí me dijo, licenciado. Sí, ya lo permites, Cristian. Ahorita lo vuelvo a pasar, licenciado. Gracias, Pamela. Sí, lo que yo les quiero decir es que, por favor, miren, pues quiero que todos nos ayuden, porque yo de repente ya ahorita en el segundo parcial sí les voy a hablar claro, que si con Pamela estamos haciendo un gran esfuerzo con eso de la asistencia, pero yo, por ejemplo, si a mí me dice Cristina Vázquez, Lick, yo siempre estuve en clase, le voy a preguntar a ustedes. Ya será ustedes los que me dirán sí o no. Es que ¿saben qué le pasa? No creen que es bueno bendecir al que se sacrifica. Pero hay quienes le exigen a Pamela, ya son las 9 de la noche, estoy diciéndole, ¿qué pasó? Que quiero anotarme. Yo le digo, Pamela, pero tú dice, no, él en el grupo que tenemos, ahí quiere anotarse. No, tampoco. Estamos para ayudar y para bendecir al que se sacrifica a ustedes. Pero el que esté ahorita cenando tranquilamente, viendo su película, y todavía Pamela tiene que mandarle, ya ven lo que falta decirle, Pamela, no, ¿será que usted no puede ingresar? Yo le mando el número. No se trata de eso, no se trata de fraude, se trata de que ustedes vean todo lo hermoso que estamos hablando del derecho al trabajo. A mí me da tristeza cuando veo que alguien no tiene interés, y ni en esta clase ni en las otras, ¿no? O sea, él está estudiando derecho porque tiene que estudiar. No, yo quiero que usted sea un abogado y que sea de éxito. Yo lo motivo a que no solo mi curso, todos, te propongas ser un buen abogado. Usted va a elegir entre ser un buen abogado o ser un abogado del montón. Yo sí me preocupo, yo quiero ver a usted triunfar,
Pero imagínense, alguien me pidió revisión de examen. Y le mandé, yo soy de los que usted me pide, yo le mando el examen. No lo debería hacer, pero ¿saben por qué lo hago? Y después me dice, sí, está bien, sí me equivoqué. No, no, cuando usted pida revisión de examen, quiero estar yo seguro de que yo me equivoqué. Pero usted como que adivinando, de repente tengo una buena. Fíjense, una pregunta que la mayoría la sacó mala fue cuando yo puse los 3,500 quetzales. Era de análisis. Y lo platicamos en los que estuvieron ahí en asuntos. Fíjense, pues, hoy les hablé a usted aquella de su ocupación, aquel desahucio. Yo le garantizo que el que nunca viene a clase, yo le digo, en el trabajador tal y tal no entregó la casa y tuvieron que irse a un desahucio. ¿Qué trámite siguió? ¿Un juicio ordinario, un sumario o un incidente? Seguro me va a poner un sumario, cuando ya vimos el artículo que dice que es un incidente. ¿Quién conoce cuando un trabajador no entrega un inmueble? ¿Un juez de civil, un juez penal o un juez laboral? Un juez civil me ponen porque están con la idea de lo común. Por ahí les puse un ejemplo, les puse qué norma es aplicable, que en la Constitución dice 10 días para el trabajador agrícola, el Código de Trabajo dice 15 días. ¿Cuál es aplicable? La Constitución. Nunca estuvieron en clase, están con la idea de la pirámide de Kelsen. ¿Sabe por qué me preocupan? Porque son preguntas muy elementales. Entonces, bueno, vamos a bendecir a aquel que se sacrifica hoy. Pamela está haciendo un gran esfuerzo y yo quiero agradecerle públicamente. Y Pamela, hasta donde podamos llegar. Y si no, no me va a hacer problemas, ¿oíste? Aquí lo voy a apuntar yo en público. A la orden, licenciado. Y usted me va a responder, nunca la vimos, ¿va? Porque lo bueno es que cuando queda grabado es de que más o menos me aparecen los listados, ¿eh? Pamela está haciendo un gran esfuerzo. Les quiero decir que me llama y me dice, Eli, ¿qué hago? Algunos se enojan. Yo le digo, no, Pamela, pues 20 minutos antes de terminar la clase, hagámoslo. Y si no nos da tiempo porque usted no estuvo ahí, no se preocupe. Si usted está en clase de veras, no se preocupe. De todos modos, aquí no va a aparecer la grabación. Lo que sí le digo es que el que siempre está en clase, muy difícil, se queda en derecho laboral. Ahora, el que nunca vino, me estaba contando hace poco que hubo retrasada, que alguien que fue mi alumno dijo, con ese licenciado de Ortiz no se metan, con él la perdí. Pero si ni siquiera ni me conoció. O sea, no. Yo quiero que no solo en el curso por favor, sea diferente, haga la diferencia. Sé que es sacrificado, no crean, para ustedes, para los profesores, es sacrificado, pero el sacrificio vale la pena. Miren todo lo que hemos aprendido. Fíjense, con todas las preguntas, yo le garantizo que a muchos de ustedes en su trabajo. Y si está en recursos humanos, hoy va a llevar normas como el 33, ¿no? Mire lo que yo le llamo perlas a ustedes, como a mí me fascina cuando encontramos algo. Fíjense que todo lo que leímos hoy, 2 cosas que nunca las había visto, las vio en 2 artículos. Pues ya estábamos leyendo y yo nunca le había buscado esa interpretación a este artículo. Escúcheme, hoy, eso es lo que yo quiero, que cada vez que usted lea un artículo, le encuentre perlas, pues, que le van a servir para defender al trabajador ante los abusos, que verdaderamente cuando vamos a ejercitar el derecho, pues lo hagamos bien. Pero no tengas pena, Ingrid, no tengas pena. Yo te digo, miren, cualquier cosa vamos a hacer hoy, pero yo le prometo que el que siempre viene a clases, muy difícil, se va a quedar, muy difícil. Y si no, le prometo que voy a ir con ustedes, y aquí vienen con el listado enfrente, le voy a preguntar, vamos a ver, pues, Corina Velázquez, si por decirte, que yo sé que Corina siempre está, pero solo es un ejemplo. Yo le voy a preguntar, ¿quiénes me dan fe que Corina estuvo en clases? Y le voy a creer a usted,
Si me miente, el daño es para Corina, no es para usted ni para mí, porque Corina nunca aprendió. Corina va a seguir pensando que en Guatemala son 14 años. Corina, el día que le digan, mira, que hay una niña de 14 años puede trabajar en mi casa, llévesela, no tenga pena. Cuando yo sé que ahora Corina, alguien le dice, mira, me voy a llevar a trabajar a alguien de 15 años, de 14 años, ahora Corina va a decir, momento. Corina va a decir, te podés meter a un problema de tipo penal. Está el 156 bis y miremos lo que dice. Eso es lo que yo quiero, Corina. Que te hagas grande dentro de tu comunidad, dentro de tu familia, porque conoces el derecho, porque tenés una base legal. Eso es lo que yo quiero. Así es de que, pero no regaño, quiero motivar a que los que nunca estén, hagan el esfuerzo. Yo le pedí a Pamela que a los grupos ya no estén mandando el link, porque eso sí, no lo vamos a aceptar. Y fíjense que quiero un compañero ahí que me mandó, me escribió. Fue tan sincero que me dijo, Lick, perdónenme. Yo soy de los que nunca llego a clase. Yo estoy saliendo a las 9 de la noche a mi trabajo. Entonces, es imposible que yo esté en su clase. Pero entonces, le dije, entonces, ¿sabes qué? Tené todas las copias, tené todas las grabaciones. Y cuando tengas tiempecito, le dije, te incorporas, pues, en que sea en una clase. Cuando puedas, hacerlo. Me agradó por su actitud, Pero yo no quiero que nos estén presionando. Ustedes no se preocupen, el que siempre viene, ay Dios, ¿cómo le vamos a fallar, hombre? Eso no se preocupen, no le vamos a fallar, se lo prometo, no le vamos a fallar. Así de que, lo que quiero es que estudiemos juntos. Me emociona, no tienen idea, a mí esto me emociona. Hoy encontré 2 artículos que nunca los había visto de ese año. Dando clases con ustedes, ¿oye? Así de que, pasen buena noche, pues, y feliz fin de semana. No es regaño, nada más es una, que de veras, es que yo no me conformo con que usted me diga, Lick, ya cerré. No, me va a gustar cuando usted me diga, Lick, ya me gradué. ¿Y cómo sé? No, eso será maravilloso, Yo espero en Dios de que ya por mi edad, pues, a muchos de ustedes los voy a dar triunfar. Tal vez de repente, si tengo mi oficina y ya no litigo, pues en que sea café nos tomamos ahí para platicar. Pero sí los quiero ver triunfar. Aparte de ganar, los quiero ver triunfar. No, Carlitos, de una vez. En que sea con bastón, llego, no tengas pena. Gracias por sus buenos deseos, licenciado. Feliz noche. No tenés la idea de lo que a mí me emociona que ustedes se gradúen. Ustedes no tienen idea. Un día que tengamos oportunidad, de repente podemos tener una convivencia. Vamos a hablar más hoy. Porque yo ya estoy en el ocaso de mi carrera. 35 años de ser abogado y 63 de edad. Ya es la parte final del ejercicio. Pero ustedes van a comenzar. Y yo quiero que sean grandes. Imagínate qué satisfacción para mí va a ser que uno de ustedes un día ser ministro de Trabajo. Si puedo y lo miro, le voy a decir yo, subir el número de inspectores, solo eso te voy a decir. Imagínate cuando alguien me diga, Lick, fíjese que entré a la carrera judicial y soy juez laboral. No, ya te digo, me van a hacer grande. Que me diga, mire, Lick, entré al proceso, soy magistrada en una sala laboral. Eso me suena. Mire que estoy de letrada en la Corte de Constitucionalidad, estoy en el área laboral. ¿Saben qué me ha emocionado de los alumnos que he tenido? Hoy, por ejemplo, hoy estuve en una grabación. No tienen idea, siempre lágrimas. Primero, la deferencia que tuvo el vocal tercero, que era quien estaba presidiendo, de darme el honor a mí de imponer el bonete. Y era alguien que ha estado muy cercano conmigo por años. Y la verdad es que me emocioné a ustedes. Esa toda universitaria, no sé qué tiene, pero tiene algo muy especial, muy especial. Ya a ver que el día que se la pongan, que ahí están las lágrimas saliéndole a uno y dice uno, voy a ser fuerte, no voy a ser fuerte. No digamos la dedicatoria, esa va a ser un momento histórico. Los bendigo para que todo salga bien, que no haya un obstáculo, y el que siempre viene no se preocupe, aquí lo discutimos si vino o no vino. Así de que pasen buena noche, un fuerte abrazo, feliz fin de semana y nos vemos el día lunes.
Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Licenciado, muchas gracias por todo, que Dios lo bendiga. Buenas noches, licenciado. Gracias, te cuidas. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta así cortita? Licenciado, una pregunta. En el artículo 63, en el inciso F, donde dice que se tiene que someter a reconocimiento médico para comprobar que no padece alguna incapacidad permanente o alguna enfermedad profesional contagiosa e incurable. Por ejemplo, ahí no estaría entrando como en discriminación, por ejemplo, algún jefe que una persona con VIH quiera un trabajo y no lo dejen por ese motivo, no lo dejen. Fíjate, Cristina, fíjate que lo bonito, ¿sabes qué? Ese artículo es donde tenemos que tener la capacidad de integrar la norma. Fíjate lo que me estás diciendo. Alguien que sea positivo, claro que lo pueden discriminar. Imagínate en un examen médico, seguro va a salir que es positivo. ¿Y qué lo va a querer la empresa? Entonces, Cristina, tenés que integrar la ley. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Si ese va a ser el motivo, imagínate que te digan, disculpe, pero es positivo. Te vas a la otra ley. ¿Sabes que hay una ley respecto del SIDA, no? No, todavía no sé. Oíme, Cristina, no te pueden discriminar. Entonces, cuando yo te digo integras, te vas a decir, mire, usted está violentando esta norma de esta ley específica, que usted no me puede discriminar. Y, por ejemplo, si una persona con autismo o que tenga una discapacidad del habla, también entraría dentro de esta norma. Y es que ¿sabes qué lo que pasa, Cristi? Mira, pues tenés que pensar en algo, Cristi. Aquí, por ejemplo, ¿qué oferta de trabajo salió? Bueno, yo me imagino un cajero que tal vez tiene una discapacidad auditiva o algo así y no lo contraten por ese motivo. Oíme, Cristina. Yo soy de los que lucho por los derechos de toda esta gente, ¿va? Pero oíme, pues, muchas veces los perfiles, imagínate que sea para determinado puesto y tenés problemas auditivos, posiblemente no vas a poder desempeñar. Entonces, cada uno de nosotros tenemos, imagínate, yo no puedo, por ejemplo, que aparezca, necesito ingeniero civil, ¿va? No lleno el perfil. Imagínate si yo soy carpintero, pero como no tengo trabajo, dice, necesito herrero. Yo digo, algo sé de herrería. No, Cristina. Entonces, no, una vez tengas la capacidad, no importa. Yo te digo, yo en mi familia tengo un sobrino que es autista, ¿ves? Y no tenés idea, yo sé lo que se sufre, lo que se lastima, yo sé la discriminación, hemos sufrido por eso, ¿viste? Pero yo, si miras, cada vez que yo me junto con él, siempre andamos abrazados. Tenemos una niña que tiene problemas de autismo y tiene otro tipo de problemas. Yo trato de ser mi mejor amiga. Tuve a alguien con el síndrome de Down, que era hijo de una mi amiga, y te quiero contar que, bueno, porque yo también Dios me lo permitió, tuve la oportunidad de acompañarlo a unas olimpiadas, y él siempre me exigía, me decía, pero quiero que, porque papá no estuvo, ¿va? Sino que solo mamá. Entonces él me decía, mira, pues quiero que vayas. Y a ese yo tenía compromiso, pero no quería fallarle, ¿va? Ya, me hacía lo posible. Recuerdo una vez fui al estadio Mateo Flores, al ejército, lo acompañé y él iba a correr y me dice, pero mira, me dijo, quiero que estés en la meta. Y imagínate, tuve que estar en la meta, tenía que hacer, me recuerdo que un tiempo estuve, porque después me decía, entonces, todos esos apoyos que podemos dar hay que hacerlo. Pero no, Cristina, tenemos que ser abogados que podamos integrar la ley. A mí me pueden decir, fulano de tal no puede ingresar porque tiene una enfermedad. ¿Cuál tiene? Tiene SIDA. Entonces no voy a ir a todas las leyes, no voy a ir a sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Yo le puedo demostrar a él esto. Cristina, solo con el SIDA te quiero decir que cuando fui decano hice un programa exactamente para que todos conociéramos lo del SIDA. Fui invitado por unas mujeres a Panamá, estuve ahí. Fíjate que yo llegué, el hotel, me recuerdo, yo iba con otra persona que
que actualmente trabaja en entidades que ayudan precisamente a las personas que son positivas. Fíjate que yo llegué y me dijeron, su mesa está reservada ya. Íbamos decanos de toda América Latina, de toda América, Centroamérica, México, de todos estábamos ahí. Y cuando terminamos de comer, nos dice la directora de las mujeres, con quienes ustedes comieron, todos son positivos. Mira, cuando uno no conoce, todo el mundo asustado, peor si cayó aquí saliva, nos dieron un caldo. VIH, se vive con VIH y se muere con SIDA. Sí, imagínate, por ejemplo, todo ese tipo de cosas que uno vive, entonces te permite que en materia laboral no permitamos nosotros ese tipo de discriminación, no la permitamos. Entonces yo siempre integro la ley. Fíjate que cuando he tenido casos, ¿sabes qué hago? Me voy y busco alguna sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, a veces ahí encuentro la salida, O sea que ahí se puede integrar como una ley que beneficie a la persona que con cualquier discapacidad que sí sea, por ejemplo, que sí sea capaz del cargo, pero sea discriminada, se busca una ley y se integra. La integras, o sea, en materia laboral, de eso, mira, pues, si sabes que lo hermoso en esto es de que cualquier caso que tengas, lo tenés que estudiar. ¿Sabes qué es lo que a mí me emociona de tales clases? Porque sé que muchos van a trabajar en recursos humanos, muchos. Entonces, lo que yo trato de que ustedes tengan es precisamente el beneficio de ver cómo ustedes tienen políticas laborales en la empresa. Imagínate con lo que estamos hoy aprendiendo, que ya hizo la corrección Wendy, por favor, mil disculpas por eso, pero ya entonces ya te vas a la ley específica. Y entonces ahí, bueno, la ley aquí dice que sí puede haber discriminación. ¿Por qué? No te olvides, Cristi, de que el Código de Trabajo es muy antiguo. Y a veces sus normas son incompletas. ¿Oíste? ¿Sabes que estoy luchando ahorita con 4 cosas? Estoy luchando ahorita con que se incremente el porcentaje para la lactancia materna, que sabes que un diputado lo presentó hace como 15 días. Espero en Dios que pueda continuar. Este lunes tengo otra reunión para modificar el artículo 96 del Código de Trabajo, donde dice el salario es inembargable. Pero si lees ese artículo, habla de cantidades absurdas, ¿verdad? Porque la norma es antigua. Entonces solo dije, actualicémosla. Entonces le estoy proponiendo que solo dejemos el inciso A y quitarle nada más. Salario mínimo inembargable. Quien exceda el salario mínimo se le pueden pagar hasta el 35%. Entonces, no, Cristi, yo te invito a que busques esa ley. Tal vez Wendy nos ayude a buscar esa ley y ahí vas a encontrar una norma, te lo garantizo, que se te puede dar la discriminación en cuanto al inciso de relativo al examen médico. Está bien, Lic. Ahí se lo Vamos ahí. Ok, gracias, licenciado. Tal vez Wendy y Cristi me hacen favor de buscar y lo comentamos antes de comenzar la clase, me hacen la observación, porque eso no lo hemos hecho en clase. ¿Cómo la duda de Cristi podemos integrar otra ley? Y oíme, Cristi, estamos hablando de casos concretos, pero si te das cuenta, para todo hay una ley. ¿Te diste cuenta que ya leímos un par de leyes del adulto mayor? Que por cierto, está la otra de la ley a la CIVA a ustedes, pero lo tenemos que aclarar. Vamos a buscar todo eso y qué bueno que me has hecho el comentario, porque entonces integrando la ley buscamos el indubio pro operario. Sí, licenciado, es que a mí me entró esa duda porque como tanta discriminación que hay en las personas que son positivas y todo eso, entonces yo me puse ahorita con esa duda de que si las discriminaban por ese examen médico, ¿qué pasaba, verdad? Porque pues no es lo mismo que una persona vaya con un diagnóstico de diabetes a una de VIH, y eso que la diabetes es peor tener diabetes que VIH, porque al menos por una diabetes la gente se muere, le cae gangrena en los pies, pierde la vista, o sea, es mucho peor y muy agresiva la diabetes, y ahí la gente no se asusta, pero cuando dicen VIH todos saltan y ¡ay, qué! Y por la misma ignorancia, ¿verdad?, de la gente,
es que se da ese tipo de discriminación. Entonces me entró esa duda. Sí, no, y acuérdate que son obligaciones nuestras, ¿no? Son obligaciones como trabajadores someternos, ¿no? Entonces, y el derecho laboral es muy hermoso porque lo puedes integrar. Mira que a veces las resoluciones de la Corte, fíjate que ahorita hablé con alguien ahí, pues no, es un hombre muy público, de una ONG, que somos paisanos, y nos pusimos a hablar un poco, y ¿sabes qué me dijo? Algo que tampoco lo había visto. Fíjate que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay como, bueno, por lo menos ellos creo que tienen 5 o 10 casos en materia laboral, Cristi. Entonces dice uno, ¿y qué está haciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos conociendo lo laboral? Ah, interesante lo que él me platicó. De hecho, hoy me mandó, porque como me gusta un poco leer, hoy me mandó el tema, aquí lo tengo, los que se pueden quedar, que son los que tienen que hacerse, ya esto ya es sexto. De hecho, me voy a salir de aquí de grabar para que podamos platicar. Fíjate que hoy me mandó, te voy a decir qué tema me mandó hoy. Me mandó hoy, le escribo porque me he enterado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los gobiernos de Colombia y Chile han solicitado opinión consultiva sobre la emergencia climática y derechos humanos. Imagínate, cualquiera puede decir, ligue ese tema, pero es que es interesante, porque este tema te puede servir para integrar en materia laboral una norma. Entonces, ahora sí me estoy preocupando un poquito por tratar de buscar las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lo podríamos aplicar en materia laboral. ¿Estamos ahí? Sí, muchas gracias, licenciado. Y otra cosa, y aquí sí les queda el compromiso de buscar esa norma. Esa le iba a preguntar, ¿esa norma solo la busco como norma contra VIH-Sida o cómo la busco? Fíjate que yo me recuerdo, pero buen día nos hizo la aclaración que no es así, que el SIDA ya no es una palabra que se utiliza, ¿va? Bueno. No, son personas con VIH y se muere con SIDA, porque el VIH es el virus de inmunodeficiencia y el SIDA ya es el síndrome cuando se dan enfermedades oportunistas. La ley sí creo que te toca la palabra SIDA, ¿oíste? Creo que la ley sí te la toca. Eso sí no lo he visto, pero al menos en el área de hospital solo se maneja VIH y SIDA cuando ya está en etapa terminal. Ah, sí, pues. Pero fíjate, Wendy, que busquemos esa ley porque yo te digo, sí existe, ¿ves? Sí existe. Porque yo me preocupé en la facultad. Sí existe, pero lo que usted decía con respecto a leyes que se diga SIDA, eso sí no lo he visto. Fíjate, Arnoldo, que no tanto en penal, es una ley específica, Yo la leí, por eso te digo, hace mucho rato la leí. Y la leí porque, ¿sabes qué hice en esa ocasión? Traté que todos los estudiantes de la facultad, oíme, nos enseñaron cosas bien valiosas, nos enseñaron a usar los métodos preventivos, ¿no? Entonces, los estudiantes fueron a recibir cátedras, nos apoyó ahí ONUCIDA, que también, yo creo que sí, así también sea un programa de Naciones Unidas, bueno. Es como una ONG donde dan diplomados de VIH en la ciudad capital, ahí en la zona 9, no sé si la doctora Cristina Calderón. Fíjate que hay alguien que trabaja, que me acompañó precisamente a Panamá, el licenciado Julio Rodríguez. Es que son varios, licenciado, porque yo recibí el diplomado casi por un año de VIH. Por eso les digo que nosotros en el área hospitalaria no, por discriminación, no usamos la palabra SIDA o VIH, sino 01, paciente 01, porque se maneja, se llenan los datos. Entonces dice paciente positivo, está enumerado 01. Paciente negativo 02, entonces en el área hospitalaria se maneja paciente 01, todos ya sabemos que es un paciente VIH positivo. Pues, estamos. Bueno, qué bueno. Aquí está, aquí creo que está, mira. Aquí Amy nos buscó.
Aquí está, mira, Jamie nos buscó Ley General para el Combate del Virus de Inmunodeficiencia Humana, VIH, y del síndrome de, bueno, ahí nos la buscó. Ujú. Decime, José. Licenciado, solo le quería hacer una... Es más una cuestión personal. Fíjese que yo soy amigo de un licenciado que se llama Paulo Franco, que es hijo de un gran licenciado en el tema laboral. Y usted lo mencionó una vez y yo me sentí súper honrado solo por el hecho de que lo conocí, porque yo conocí al señor y Pero no me estás hablando de César Landelio Franco. Sí, de él, sí. No, pues, aparte de ser mi amigo personal, te digo, tuvimos muchas convivencias, ¿oíste? Te quiero contar que tuvimos un programa de internacional, de programas internacionales. Con él tuve el honor de ir a graduar un grupo de profesionales argentinos que se les otorgó el doctorado de parte de San Carlos. Estuve con él en Argentina, exactamente en ese acto de graduación. Es de los tratadistas, es el mejor para mí, el mejor en Guatemala, ¿viste? El mejor. Ya, pues ya no está entre nosotros, sabes que murió, pero de lo mejor, ¿oíste? Yo en todas mis clases, si miras, pongo extractos extraídos de sus libros, ¿oíste? Para mí lo mejor que ha habido en Guatemala, ¿viste? En materia laboral. Bueno, jóvenes, los dejo ahí. Solo le quedo a Wendy y a Cristi que de repente Jamie nos anotó y podemos verificar en esas leyes, a ver si encontramos algo, Cristi, para que esa parte de enfermedades infectocontagiosas que señala el 64 no nos quede con ese sabor de que puede haber discriminación. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche, buen fin de semana. Cuídense. Bueno, adiós. Feliz noche a todos.